Y bueno, pues el árbol del Teneré nos lo hemos planteado como si fuera la puesta en escena de un... Ay, es que hay un ejemplo que dice mi compañero Tony, que no quiere hablar ahora. La obra se llama El árbol del Teneré y es la última creación o trabajo de investigación de la compañía La Negra, que en la compañía La Negra nos dedicamos básicamente a hacer teatro familiar, pero con una puesta en escena con una visión más contemporánea. Redonda, como la cabeza de una chica de pelo rubio. Y el olor de esa flor es perfumada, como las sábanas limpias. Eso es. Para nosotros el árbol de Teneré es como, digamos, como sería como poner en escena un libro ilustrado en el que contamos la historia, que es una historia real, de un árbol que vivía en el desierto del Teneré. Contamos como ha dicho Carlos, es una historia real que encontramos, googleando. Queríamos hablar de los árboles y bueno, encontramos esta historia. Mar encontró esta historia y bueno, la leímos y nos gustó. Es la historia de este árbol que vive en el desierto, que vivía solo en el desierto y bueno, la gente no sabía de su existencia, no sabía que estaba allí este árbol y bueno, entonces lo descubrieron y se dieron cuenta de que llevaba muchísimos años viviendo solo. Claro, la gente se preguntaba un poco cómo sobrevivía este árbol aquí, hasta que descubrieron que, bueno, pues gracias a las raíces podía nutrirse desde el agua de un acuífero. Y bueno, la historia es que al final este árbol pues sufre un accidente con un coche y lo matan. Y eso es un poco la historia que contamos. Es una historia bastante simple, pero como con mucho simbolismo, creemos nosotros que tiene la historia.